Cuando hablamos sobre el platonismo medio, estamos hablando sobre una integración del estoicismo y el pensamiento platónico. Los que formaban parte de esta línea habían llegado a la conclusión que había un solo Dios totalmente trascendente. Un Dios que existe fuera del tiempo y de la materia y al mismo tiempo un Dios inaccesible para los seres humanos. Ahora, los pensadores griegos tenían que explicar si Dios es trascendente, si Dios no es conocible por la sabiduría humana, entonces, ¿cómo es posible hablar de Él? ¿Cómo es posible entender algo sobre Él? Entonces, ellos llegaron a la conclusión que este Dios también tiene un logos. ¿Sí? Y en la Biblia, la palabra logos se traduce como verbo o como palabra, pero para los pensadores griegos, el logos de Dios era su razón. Era su forma de expresarse verbalmente. Entonces, los pensadores griegos habían formulado este concepto de un logos de Dios, y este logos fue el poder que había creado y que ahora sostiene y da estructura al mundo material. Y al mismo tiempo, este logos es el medio por el cual Dios puede ser percibido por los hombres. Ahora, el problema que tenían los filósofos griegos es que ellos habían llegado a la conclusión que tiene que existir este logos, porque es necesario que Dios sea conocible por la humanidad. Pero ellos no podían explicar quién es el logos, cómo funciona el logos, y dónde lo podemos encontrar. Entonces fue precisamente en este momento histórico que entra un grupo hábil de pensadores cristianos, capaces de afirmar las intuiciones y los anhelos del platonismo medio, y también tenían la capacidad de demostrar en una manera convincente cómo una fe semítica, como el cristianismo, podía satisfacer las esperanzas del mundo griego. Ahora, aquí vamos a leer una cita de un historiador muy famoso que se llama Jaroslav Pelikan, y él explica cómo fue este proceso. Él dice, debido al hecho que la palabra de Dios, el Logos, hizo que el mundo fuera posible, fue también la palabra de Dios que hizo que el mundo fuera inteligible. Entonces, cuando ellos presentan a Jesucristo como el Logos, la palabra de Dios, se entiende que Él revela el camino y la voluntad de Dios al mundo. Como el medio de la revelación divina, Jesús también fue el agente de la revelación divina, específicamente de la revelación sobre el cosmos y su creación, y su credibilidad era fundamental para toda comprensión humana. Entonces, Pelikan sigue explicando cómo la razón de Dios, el Logos dio sentido a la locura del mundo y al poder del mal. Como la estructura del cosmos, el Logos sostenía la promesa de que podría haber un sistema y una conexión entre los elementos dispares del universo tal como se experimentaba. Como Salvador del cosmos, el Logos no había arrebatado a la humanidad de la bondad del orden creado, sino que había transformado el orden creado en un escenario adecuado para una humanidad transformada. Entonces, Pelikan concluye, la identificación de Jesús como el Logos
hizo historia intelectual, filosófica y científica. Porque al aplicar este título a Jesús, los filósofos cristianos del siglo IV y siglo V, que trataban de dar cuenta de quién era y de lo que había hecho, pudieron interpretarlo como la clave divina de la estructura de la realidad, es decir, la metafísica, y dentro de esta metafísica del enigma del ser o la ontología, en una palabra como el Cristo cósmico. Entonces, entiendo que los términos aquí son un poco difíciles y no se preocupen por eso, pero lo que quiero explicar es que aquí vemos una clave para lo que era el éxito de la fe cristiana en la historia. No es que la cosmovisión cristiana siempre haya pretendido ser algo nuevo u original, sino que la fe cristiana ha pretendido ser y se ha presentado como el cumplimiento de todas las aspiraciones religiosas y filosóficas. Es decir, que los filósofos griegos habían presentado una pregunta, habían presentado una inquietud y habían postulado una solución, la existencia de un logos, pero ellos no sabían dónde ni cómo encontrar este logos. Y los apologistas llegan y ellos explican que Jesucristo es el logos que los filósofos griegos siempre habían buscado. Es decir, que Jesús representa la respuesta divina a una pregunta que de hecho se había hecho en todas partes. Jesús es el cumplimiento divino de una aspiración, de un anhelo que era universal. En resumen, lo importante de esta conferencia no es tanto los detalles del logos ni el pensamiento griego. Los puntos importantes son estos. Número 1, la iglesia tenía un grupo de intelectuales, los apologistas, que entendían la cultura y podían hablar el lenguaje del pensamiento filosófico. Número 2, los apologistas lograron explicar el evangelio en términos que la gente intelectual entendían. Y finalmente, los apologistas lograron llenar una laguna intelectual que existía entre los líderes intelectuales de su era. Es decir, que ellos respondieron a una inquietud enorme del pensamiento grecorromano y demostraron que Jesucristo es la respuesta.